Gracias, Lucy, por cederme el turno en este trámite parlamentario. He estado escuchando las intervenciones de los compañeros legisladores y legisladoras sobre esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados y que se ha convertido en un dictamen nuestro y que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país. ¿De qué se trata este transitorio? Quinto transitorio. Es simplemente extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN cuando gobernaron, que uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de zonas militares, del espectro superior de las Fuerzas Armadas, fue siempre: denme garantías constitucionales y base constitucional para actuar. Fue un reclamo de siempre de las Fuerzas Armadas y no se logró sino hasta el 2019, cuando creamos la Guardia Nacional. Ahí, en el quinto transitorio que ahora discutimos, por unanimidad le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional, su asidero constitucional. Y allí, en el momento del debate parlamentario, deberán de releerlo algunos de nosotros, nadie habló, cuando otorgamos los 5 años, de que con ese plazo se estaba militarizando al país. Nadie, ninguna votó en contra de que le otorgáramos 5 años a las Fuerzas Armadas para que la transición de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ocurriera y pudieran retornar a los cuarteles soldados, militares y marinos. Este es un falso debate. No estamos hablando de las leyes ordinarias que, por cierto, entrarán en proceso de revisión jurisdiccional. No, estamos hablando de un transitorio simplemente que amplía lo que ya nosotros aprobamos por unanimidad. ¿Por qué ahora se ha pensado por la colegisladora y por muchos de nosotros que debe de ampliarse hasta marzo del 2028? Por razones de racionalidad, por razones de oportunidad, por razones de sensatez y de probidad. Nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses, óiganlo bien, 18 meses que se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policíaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles. Y nadie racionalmente piensa que los 100,000 soldados y marinos que están
en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones, vayan a retornar a los cuarteles, aunque es su obligación, lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos. Los únicos que estarán contentos son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez. De sensatez. Díganme ustedes, ¿por qué involucrar el debate de la militarización, que yo tengo mis argumentos, con esta modificación constitucional concreta? Es el quinto transitorio, es ampliar 4 años el que las Fuerzas Armadas puedan prestar labores de seguridad pública subordinada, auxiliar, regulada, dependiente de la autoridad civil. Por eso es sensato y es oportuno, porque escuchaba los argumentos de la senadora Claudia Ruiz Massieu, inteligente, sus argumentos, y los de Damián Cepeda, pero la oportunidad, le diría yo, es al contrario. ¿Cuándo es más oportuno debatir esta reforma? ¿En este momento o en marzo del 2024? Cuando se concluye el plazo para que regresen los soldados y los marinos a los cuarteles. ¿Cuándo es más oportuno? Les pregunto, ¿hoy o en el 24 de marzo? No, no es así, porque en marzo del 24, usted me responde, senadora, no, en marzo del 24 estará la plenitud de las campañas políticas, 60 días antes de la elección presidencial, 60 días antes de renovar la totalidad de los diputados y senadores, 2,000 municipios en contienda, 9 gobernaturas. Si en este momento no podemos ponernos de acuerdo con esta reforma, ¿creen ustedes con seriedad que lo vamos a hacer en marzo del 2024? Donde la polarización, la crispación y el ambiente de desencuentro será real. Yo no creo que la elección vaya a ser un día de campo para nadie. Yo creo que va a ser una elección competida. Por esa razón, ese es el tema de la oportunidad y de la previsibilidad, porque es una reforma previsible que prevé lo que viene. Nosotros tenemos la obligación de prever acontecimientos futuros de realización incierta. Esa es nuestra obligación constitucional. Y aunque algunos no quisieran tocarlo, pero díganme ustedes, ¿qué va a suceder si la Corte, que está recibiendo los recursos de acciones de inconstitucionalidad sobre 4 leyes que se aprobaron la semana pasada, resuelve en uno u otro sentido? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve declarar inconstitucionales algunos artículos o todos de las 4 leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional? Senador Monreal, ¿Sí? ¿Con qué objeto, senadora Nadia? Coordinador, si me lo ¿Acepta permite. el orador la pregunta? Sí, con respeto, con mucho gusto. Muchas Adelante, gracias. senador. Un minuto para la pregunta y un minuto para la Yo, respuesta. presidente, es un debate muy importante. Yo no la reduciría a un minuto. Digo, Adelante, no soy el senadora presidente, pero es un debate muy importante. Muchas gracias, Y yo no tengo. Un minuto. Adelante. Adelante, senadora Nadia. Gracias, coordinador. Pasa Únicamente para puntualizar de manera muy respetuosa que la posición que hemos tenido
como bloque ha sido justo lo que usted menciona, no llegar al 24, pero sí construir un acuerdo conjunto donde siempre se beneficie la sociedad y que no sometan a consideración de este poder algo improvisado, algo que pareciera llevar a toda prisa un interés político y un pacto de impunidad. ¿Estaría usted de acuerdo? Porque, como lo hemos dicho, con nuestros votos cuentan siempre para el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Me da pie, Adelante. senadora, para decirle que su pregunta es correcta. Yo pienso que podemos dar más tiempo. O sea, yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos. Aquí en el Senado hemos dado todos los trámites formales, nunca hemos otorgado trámites fast track o vía rápida. Y yo le diría, senadora Nadia, que estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema. Por eso. Pero me están preguntando, Xochitl, es que tú eres muy inquieta y a veces no me dejas hablar, Xochitl. Pero estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Ahora, miren, las interpelaciones normalmente tienen el propósito de desilvanar. Como yo no leo, no tengo problemas para volver a hilvanar. Entonces, comentábamos que la previsibilidad de la propuesta de reforma constitucional tiene ese propósito. Y díganme ustedes, retomando el hilo de la discusión y del debate, ¿qué sucederá en la práctica si la Corte resolviera declarar inconstitucionales esas normas? ¿Tendría que regresarse el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es decir, dejaría de tener efectos o anularía el control que ahora ejerce la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo de la resolución, más o menos en el mismo plazo, se concluye el que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles. Nadie puede negar que se presentará una crisis profunda en materia de seguridad pública. Nadie puede negar en su sano juicio que va a haber un problema más grave y que los únicos que van a ganar son los delincuentes al no tener cuerpos policíacos que los combatan o los enfrenten. ¿Cómo improvisar en 16 meses, 18 meses, un cuerpo de élite como los soldados con disciplina, adiestramiento, armas? ¿Cómo poderlo hacer? ¿O cómo poder deshacerse de lo que durante 26 años de manera inconstitucional se usó por los gobiernos anteriores? Y digo se usó al ejército y a las fuerzas armadas. Nosotros no lo hemos hecho. Por eso este quinto transitorio le otorgó constitucionalidad al actuar del ejército. Yo sí creo en el ejército, creo en su honorabilidad, creo en que tenemos instituciones en las Fuerzas Armadas únicas. Por eso tienen tanta aceptación en la ciudadanía y en el sector popular. Por eso es una reforma oportuna, racional, sensata, previsora. Ahora bien, les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna.
que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión, y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus Permítame. insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México! Senador Damián, ¿con qué objeto? Por alusiones, senador Damián.